Hola, el día de hoy les hablaremos de la historia del electromagnetismo. El equipo está conformado por Paul, Ian y Laura. Comenzamos. Aunque los primeros investigadores de los fenómenos eléctricos y magnéticos tuvieron que haber presenciado que había alguna relación profunda entre ellos, no pudieron establecerla. Las cargas eléctricas no influyen en absoluto sobre los imanes, ni los imanes influyen sobre las cargas eléctricas. El honor de haber descubierto el puente entre la electricidad y el magnetismo corresponde al físico danés Hans Christian Ørsted, que habiendo oído de la obra de Volta construyó una pila eléctrica de su propia invención y efectuó diversos experimentos con ellas. Realmente el público no se impresionó, pero Ørsted sí. Después de su lección permaneció en el aula tratando de comprobar el insólito fenómeno que acaba de presenciar y descubrir. Primero pensó que el movimiento de la brújula podía haber sido producido por las corrientes de aire procedentes del alambre calentado por la corriente eléctrica. Para comprobarlo, situó un trozo de cartón entre el alambre y la brújula para detener las corrientes de aire, pero observó que no había ninguna diferencia. Después hizo girar la pila de Volta 180 grados de modo que la corriente en el alambre fluyera en la dirección contraria. La aguja también giró 180 grados y su polo norte señalaba ahora en la dirección en la que antes estaba su polo sur. El artículo apareció a fines de 1820 con la siguiente nota de los editores: así es el electromagnetismo, como Ørsted lo llamó, llegó a ser realidad. Cuando llegó a París la noticia del descubrimiento de Ørsted, atrajo la atención del físico matemático francés Henri-Marie Ampère, que en el transcurso de unas cuantas semanas encontró que no solo una corriente eléctrica actúa sobre una aguja magnética, sino que también dos corrientes actúan una sobre otra, produciendo una atracción entre dos alambres paralelos que transportan corrientes eléctricas en el caso de que las corrientes vayan en la misma dirección, y una repulsión si las direcciones de las dos corrientes son contrarias. Mientras Ampere se interesaba casi exclusivamente en los efectos magnéticos asociados con las corrientes eléctricas, el físico George Simon Ohm trataba de ver en qué medida la fuerza de la corriente eléctrica dependerá del material del alambre por donde corre y el potencial eléctrico que la mantiene corriendo. Para ello, empleaba una serie de pilas de Volta que conectadas en serie producían varios grados de tensión eléctrica y un galvanómetro construido primeramente por Ampere, que medía la fuerza de la corriente eléctrica por la desviación que producía en la aguja magnética. Encontró que la fuerza de la corriente es directamente proporcional a la sección transversal del alambre e inversamente proporcional a su longitud, y depende del material de que está hecho. Asimismo, encontró que para un alambre dado la fuerza de la corriente es proporcional a la diferencia de potenciales eléctricos entre los dos extremos, dados por el número de pilas de Volta conectadas en serie que impulsan la corriente a través del alambre. De este modo, Ohm introdujo el concepto de la resistencia eléctrica de los diferentes alambres, declarando que la fuerza de la corriente es directamente proporcional a la diferencia de los potenciales eléctricos que originan la corriente e inversamente proporcional a la resistencia del alambre, la cual a su vez de su material y es directamente proporcional a su sección transversal e inversamente proporcional a su longitud. Y con bastante propiedad, la unidad de conductibilidad eléctrica se llama mOh, es decir, lo inverso a Ohm. Michael Faraday nació en 1971, cerca de Londres. Desde niño tuvo gran interés por la ciencia y al cumplir 20 años, Faraday ya había descubierto algo fundamental para la física moderna. En base a un experimento, descubrió la descomposición química por medio de la corriente eléctrica, conocida como electrólisis. Más adelante descubrió dos leyes fundamentales. La primera ley de Faraday dice que para una dada solución la cantidad de material liberado es proporcional a la cantidad de electricidad. La segunda ley dice que los iones monovalentes de sustancias diferentes transportan igual cantidad de electricidad, mientras que los iones bi, tri, etc. valentes transportan cargas correspondientemente mayores. Finalmente, alrededor de 1849, intentó establecer una relación entre la gravedad y la electricidad, pero falló y falleció sin conseguirlo. El término de campo eléctrico surgió en base a las ideas de Faraday
sobre las misteriosas fuerzas que actuaban a largas distancias entre los cuerpos. Sin embargo, Faraday no contaba con un vasto conocimiento matemático para poder modelar este fenómeno. No fue hasta que James Clerk Maxwell le dio una formulación cuantitativa a las ideas de Faraday para demostrarlas. Maxwell escribió las ecuaciones que relacionan el valor del cambio del campo magnético con la distribución espacial del campo eléctrico y viceversa. Ha demostrado que aunque los campos eléctricos y magnéticos están por lo general anclados en los cuerpos magnetizados cargados de electricidad, también pueden existir y propagarse por el espacio en forma de ondas electromagnéticas libres. Sin lugar a dudas, un gran matemático, que en la actualidad sus aportes siguen siendo de los más importantes para la física moderna.